Una vez que ya se ha resuelto entonces el balance de materia, nos queda que ya ha convergido las temperaturas, pero aún tenemos que comprobar si los flujos son los correctos. Recuerden que los flujos ya vienen de una primera iteración, pero aún no los hemos determinado. Entonces, para eso de nuevo volvemos a hacer el balance de energía en la columna, no en la matriz, y vamos a encontrar que en este balance de energía, entonces vamos a tener la energía que entra, que vendría de la etapa anterior y de la etapa superior, la energía que está saliendo, la alimentación que está entrando y el calor de la etapa. De esta forma lo podemos despejar entre los que entran y los que entre los que salen y los que entran, que nos quedaría de esta forma. Los LJ y los BJ los podemos determinar mediante un balance que nos llevaría a esta ecuación. El LJ será igual a BJ más 1 menos D más de esta forma, y el LJ menos 1 a esta ecuación. La sustituimos en la ecuación anterior, en esta de aquí, y entonces nos queda que de la etapa 2 a la n menos 1, esta va a ser nuestro balance, el HJ más, o sea, esta parte es el lado izquierdo y este es el lado derecho de la ecuación. En el condensador total, considerando que B2 es igual a L1 más D y H1 es igual a HD, nos va a quedar que el balance es de energía, es este presentado aquí, que al rearreglar se nos escribe de esta forma. En el rehervidor parcial, al hacer el balance dentro del rehervidor parcial, nos quedaría de esta manera. El Ln-1 lo podemos despejar de esta forma y entonces nos queda que nuestro balance en el rehervidor es esta ecuación. Ya tendríamos por lo tanto las ecuaciones de las etapas de la N2, de la 2 hasta la N-1, del condensador total y del rehervidor parcial. Recuerden que en este caso estamos hablando de condensadores totales y rehervidores parciales, que es lo más normal. Entonces, ahora nosotros podemos reescribir nuestra matriz. Vean en donde tendríamos los términos, que ya vamos a ver cómo los podemos encontrar. Vamos a tener los D, que sería la parte de la... Vean que sería esta parte de la alimentación. Y finalmente, lo que vamos a obtener son los B, los vapores en cada una de las etapas. Recuerden que teniendo los vapores y ya que tenemos las temperaturas, entonces nosotros podríamos determinar los flujos y comparar con los flujos que habíamos obtenido. Entonces, vean que entonces, para ver los términos, el B1, CE1, para el condensador parcial, el B1 va a ser igual a 0, CE1 va a ser igual a H1 menos H2, y el D1 va a ser igual a FHF1 más Q1. En las etapas de la 2 a la N-1, BJ lo podemos despejar de esta forma, CJ lo podemos despejar de esta forma y el DJ va a ser igual a este término. Y para el rehervidor parcial, el BN, que recuerden que va aquí en el rehervidor, va a ser HN menos HN menos 1, el DN, este término, lo encontraríamos. Entonces ya con eso podríamos colocar los números dentro de nuestra matriz y despejar para los vapores, los flujos de vapor. Recuerden que también para encontrar las entalpías, la entalpía HJ de la etapa J va a ser igual a la sumatoria de las entalpías de todos los componentes del XIJ HI medio del TJ a la temperatura TJ, mientras que el H del vapor se vendría dado pero de forma similar, pero con las fracciones molares de los vapores. Este H medios a temperatura TJ se determina como un HI o una temperatura de referencia más CP de TJ menos T de referencia, o sea, la temperatura de la etapa. TJ, la temperatura de la etapa, menos la temperatura que hemos considerado como referencia. Y el H del vapor va a ser igual al HI a una temperatura de referencia más lambda a la temperatura de referencia, por lo tanto la temperatura de referencia la podemos escoger a la que queramos, aunque generalmente se trabaja a 32 Fahrenheit, y el Cp del vapor multiplicado por el TJ menos la temperatura de referencia. Generalmente la columna es adiabática y entonces el QJ es igual a 0. Para
las etapas de 2 hasta la n-1. El Qn de la etapa del fondo va a ser igual al Q del hervidor y el Q1 de la etapa superior va a ser igual al Q del condensador. El Q1 lo podemos determinar de esta forma y el Qn de esta manera. Recuerden que este es para condensador total y hervidor parcial. Y así si tuviéramos otro tipo de arreglo, habría que hacer de nuevo el balance. Vean que entonces a partir de la matriz nosotros podemos determinar los B y los L. Los L, entonces los compararíamos con el L que nos salió en el balance de masa, que este sería el L antiguo, el L anterior, el L calculado ahora sobre el L calculado. Y si esta diferencia, este valor, es menor que el error que hemos determinado, entonces la columna estaría resuelta. Esto en un macro es fácil porque uno le pone como que el límite sea cuando el error sea inferior a ese valor y lo detiene las iteraciones al lograrlo. También se podría hacer con el B calculado. Vean que aquí tendríamos que hacer nuestra segunda matriz y entonces el B calculado en la segunda menos el B en el primero sobre el B calculado en la segunda, si es menor que el error, nos llevaría a completar nuestra columna. Y recuerden que les asigné unos problemas, estos problemas para el martes 2 de agosto.